Hola, bienvenidos al fascinante mundo del Estado y la Administración Pública en esta charla que hemos denominado Una mirada al Estado del siglo XXI, con un subtítulo, 5 elementos para comprender el futuro del Estado y la Administración Pública. Utilizamos el reporte de la Strategic Foresight que plantea 4 situaciones que debemos contemplar. Por un lado, el calentamiento global, que subirá 1.5 centígrados en los próximos 20 años y avanzará 2 centígrados a mediados del siglo, que va a afectar la seguridad del agua y los alimentos de todo el mundo. Respecto a la hiperconectividad digital y las transformaciones tecnológicas, vamos a ver que la cantidad de dispositivos conectados a nivel mundial podría aumentar de 30.000 millones que fueron en el 2020 a 200.000 millones en el 2030, con una mayor cantidad de objetos, lugares y personas que van a tener nuevos productos, servicios, modelos comerciales y patrones de vida y trabajo. Para el 2020, el 34% de la población vivía en países donde la gobernabilidad democrática estaba en declive y solo el 4% de los países estaban volviéndose más democráticos. Tenemos el problema de la desinformación a gran escala, impulsada por nuevas herramientas y plataformas en línea, que va a plantear nuevos desafíos cada vez mayores para los sistemas democráticos. El mundo se está volviendo cada vez más multipolar, lo que va a generar cambios en el orden global y la demografía. China, por ejemplo, se va a convertir en la mayor economía antes de finales de esta década, con India posiblemente superando a la Unión Europea. Se plantea que la población mundial va a alcanzar 8.500 millones de habitantes en el 2030 y los 9.700 millones de habitantes en el año 2050. Para eso tenemos la experiencia de Juan José Pi de la Serra, experto en temáticas de planificación, que nos va a decir lo siguiente. Gustavo Blutman me propuso definir el rol del Estado en el siglo XXI en 2 minutos. Así que no es sencillo, me anoté y espero no excederme algunas cosas. Yo lo dividiría en escenarios externos y algunos escenarios internos que van a influir y el Estado va a tener que lidiar. Y lo digo rápidamente como punteo nada más. Aparición de nuevas ONGs con señalamientos morales, crisis de los medios de comunicación tradicionales, la sismogénesis, por ejemplo el caso de Cataluña, la extensión de la vida humana con la consiguiente conflictividad médica, la venta de información personal, las redes directas y mediación del Estado, las crisis de liderazgo nacional, internacional, deterioro de la vida institucional, crisis del estado de bienestar, cambio tecnológico imprevisible, el cambio climático, la violencia con la mujer y todas las cuestiones de géneros autopercibidos, conflictos religiosos de nueva magnitud, organizaciones delictivas globales, aparición de vehículos no tripulados, derechos de la fauna, expansión del derecho financiero global, migraciones masivas, crisis humanitarias, máquinas que aún no se inventaron, nuevas demandas educativas, índice de felicidad y también la venta de información, los recursos humanos y el teletrabajo, los presupuestos inelásticos frente a las demandas infinitas, el discipulado, el gobierno abierto, los datos abiertos, el acceso a la justicia, todo haciendo eje en una parte del Estado que es donde yo más trabajo en temas de planificación, que es el Poder Judicial. Con todas estas cosas vamos a tener que lidiar seguramente. Conclusiones. Estamos con instrumentos, instituciones del siglo XVIII y del siglo XIX, con cabezas formadas en el siglo XX y con tecnologías y problemas del siglo XXI. Hay unas brechas vinculadas a la velocidad. La demanda general novedosa frente a la formación y capacitación que exige el nuevo Estado, el cambio tecnológico y la adaptación al cambio, y el crecimiento laboral versus el reconocimiento profesional. Estas brechas señaladas al final son estratégicas para el Estado y que se han superado durante el siglo XXI. Seguramente fue muy rápido, pero es lo que me pidieron. Así que le mando un saludo a mi amigo Gustavo Blutman. Interesante resumen de Juan que complementa lo señalado. En este marco podemos comenzar retrospectivamente diciendo que el Estado ha tenido multiplicidad de adjetivaciones. Por ejemplo,
Para hablar históricamente se lo ha marcado como intervencionista, keynesiano, social, desarrollista, benefactor. Desde una mirada crítica se lo ha catalogado de grande, bobo, elefante, ausente, populista, neoliberal, y para hablar de su futuro se ha planteado como pequeño, atlético, democrático, participativo, global. En este caso desagregaremos a través de elementos. Estos son agua, tierra, un poco, fuego, y supongamos que acá hay aire. Mencioné 4, hay un quinto que es una sorpresa que desarrollaremos al final. Esto se utiliza como una metáfora para entender algunos, no todos, los elementos de la administración pública. Pero, ¿qué nos dice Diego Pando, presidente de la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública? El concepto de Estado es un concepto sobre el cual se ha escrito mucho en el ámbito de las ciencias sociales a través de los años, las décadas y de los siglos, desde diferentes miradas, diferentes perspectivas y diferentes disciplinas. A mí particularmente me resulta relevante esta definición del Estado que lo contempla en base a 2 dimensiones. Por un lado, el Estado es un conjunto de múltiples organizaciones con diferentes objetivos, con diferentes recursos, con diferentes niveles, en el caso de nuestros estados federales, orientados a perseguir el bien común. Y acá me parece importante destacar que todos precisamos del Estado, pero si bien es cierto que todos precisamos del Estado, hay algunos que precisan más del Estado, que son aquellos sectores que menos tienen y que más sufren. Pero además de este conjunto de múltiples organizaciones orientadas al bien común, el Estado es una instancia de articulación y de expresión de relaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no podemos entender al Estado divorciado de la sociedad y que hay una relación bidireccional entre el Estado y la sociedad, y así como el Estado influye sobre la sociedad a través de políticas públicas, también las acciones, los procesos y las tendencias sociales impactan sobre el funcionamiento del Estado. Recomendamos el libro que coordina Diego de la Asociación Argentina de Estudios en Administración Pública, que pueden descargar de la página y que contempla en sus diferentes artículos las distintas problemáticas aquí planteadas. En el primero de los elementos que vamos a tomar en cuenta está el agua. En su libro Modernidad Líquida, Bauman plantea el paso de una modernidad sólida a una modernidad líquida, donde nos dice que los fluidos se desplazan con facilidad, fluyen, se derraman, se desbordan, salpican. La fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para aprender la naturaleza de la fase actual de la historia de la modernidad. En la actualidad, él nos señala que el capital viaja liviano y con equipaje de mano, con un simple portafolio, un teléfono celular y una computadora portátil, ya entramos en esa modernidad. En estos tiempos modernos, la nación fue la otra cara del Estado y su arma principal en el logro de soberanía territorial y poblacional. El juego de la dominación en la época de la modernidad líquida ya no se disputa entre los más grandes y los más pequeños, sino entre los más rápidos y los más lentos. El Estado va mutando, no tiene la solidez que representaba décadas atrás en términos weberianos, sino que se va transformando y necesita hacerlo ante los cambios que continuamente estamos viviendo. Para ello, Gonzalo Diegues, del CIPEC, nos va a comentar lo siguiente. Bueno, cuando imaginamos el rol que va a tener el Estado en el contexto, en los escenarios de post-pandemia y también en este contexto de sociedad de la información y era del conocimiento, imagino definitivamente un Estado interviniendo con un rol cada vez más sofisticado y con intervenciones regulatorias cada vez más precisas en torno a fundamentalmente la privacidad de los datos y los marcos regulatorios que provean de privacidad de los datos a los ciudadanos, a los usuarios y a los consumidores, sobre todo en esta interacción cada vez más hiperintensiva con las plataformas de la economía del conocimiento y también con otros dispositivos de tecnologías de información y comunicación. En ese sentido también no imagino necesariamente el Estado como un proveedor directo de bienes y servicios públicos, pero sí definitivamente afrontando los desafíos de diseñar nuevos marcos regulatorios cada vez más precisos y cada vez más asertivos que garanticen un umbral mínimo de calidad en la prestación de bienes y servicios públicos
sostenibles ambientalmente, con umbrales que garanticen umbrales mínimos de calidad de vida para los ciudadanos, para los usuarios y para los consumidores. E imagino finalmente también a ese ámbito estatal y a ese rol del Estado teniendo que lidiar y también teniendo que regular de manera más asertiva puertas para adentro, hacia el interior de las burocracias estatales, los dispositivos de inteligencia artificial y de Big Data, de manera tal que rediseñe buena parte de esos circuitos y procedimientos de trabajo para, en definitiva, ayornar esos nuevos formatos de tecnologías de información y comunicación hacia el interior del Estado y a partir de ello también disponer, digamos, de nuevos formatos y de nuevos esquemas de promoción, de articulación y de colaboración tanto con la sociedad civil, con el sector público no estatal, como con el sector privado. Me parece que en ese contexto uno puede afirmar que el rol del Estado para los próximos años es un Estado mucho más catalizador y nuevamente promotor de nuevos vínculos y de nuevas interacciones y lógica de redes entre el sector público, hacia adentro del sector público, el sector de la sociedad civil y el sector del mercado y del sector privado, a partir justamente de una intermediación mucho más interdependiente y compleja con el uso de tecnologías de información y comunicación social, como el Big Data, como la inteligencia artificial, formatos blockchains y demás. Gracias, Gonzalo. Pasemos ahora al elemento tierra. En el feudalismo, el rey era el dueño de las tierras. No había propiedad privada. Byung-Chul Han, el filósofo coreano-alemán, replantea el concepto en estas sociedades y en el marco de una sociedad que es hipervigilada, señalará que vivimos en un feudalismo digital. Los señores feudales digitales como Facebook, Instagram, Twitter, nos dan la tierra y dicen que la trabajemos. Pensando que la recibimos gratis, los señores dueños de esas plataformas son los que se llevarán en última instancia nuestra cosecha. Por ejemplo, en las relaciones intergubernamentales, la nación, las provincias y los municipios interactúan de manera compleja y conflictiva. Este sistema pseudo-feudal también se manifiesta en estas relaciones. Los espacios son ocupados y distribuidos de acuerdo con una institucionalidad a veces formal y otras veces que es informal. El Estado, que para muchos está ausente, por el contrario, está muy presente, aunque como señalaba Daniel Bell, el Estado es grande para problemas chicos y chicos para problemas grandes. Hay que lograr que en el futuro el Estado pueda resolver tanto los problemas grandes como los chicos. Pasemos a Patricia Domenech, que ella tiene experiencia en gestión docente, en investigación y también en administración en la Universidad de Avellaneda. Y nos va a plantear lo siguiente. El Estado del siglo XXI es un Estado que necesitará tener un gran perfil y un gran rol de integrador e inclusivo, porque en realidad va a estar asignado por todo el fuerte periodo de pandemia, que si bien no fueron demasiados años, de alguna manera marcaron el desarrollo de una sociedad y también las necesidades de un Estado diferente. Por lo tanto, el perfil integrador e inclusivo será sumamente necesario y para recuperar igualdad en la sociedad, y también pensar en un Estado que garantice y facilite también la defensa de derechos de las y los ciudadanos. En realidad, esto es sumamente necesario porque también el Estado estableció controles, condicionamientos, asignados y por necesidad de una pandemia que pusieron lo colectivo por encima de lo individual, lo cual es sumamente necesario y podríamos decir que correcto, pero a la vez marcó límites o condicionó el desarrollo en ese sentido de lo individual, y este es un debate que creo hay que tener en cuenta con respecto al Estado del siglo XXI. Por otro lado, también pensar qué sociedad sobreviene o de alguna manera complementa a un Estado más inclusivo e integrador, ¿no es cierto?
con defensa de derechos del ciudadano. Creo que esta es un interrogante también que se abre y que tiene que ver con el Estado que de alguna manera tal vez estemos de alguna manera transitando, pero aquí se abre, digamos, un gran signo de interrogación. Después de las interesantes apreciaciones de Patricia, pasemos al elemento fuego. Las sociedades, entre otras cosas, son complejas y conflictivas. El Estado debe lidiar con los problemas que van apareciendo, las papas queman, suele decirse, y para apagar esos fuegos surgen las políticas públicas. Francisco Suárez, profesor de esta facultad de la Universidad de Buenos Aires, clasificó diferentes problemas, como por ejemplo los de carencialidad, o sea, no tener los sustentos mínimos para la supervivencia, como por ejemplo alimentos y vestimenta, vulnerabilidad, aquellos que no pueden valerse por sí mismos, problemas de participación social, que en realidad es la imposibilidad de participar, problemas sociales vinculados con la identidad, o sea, cómo nuestra cultura puede estar en esas sociedades y no ser interferida o bloqueada por otras culturas, calidad de vida, tener luz, agua y al día de hoy tener internet, celular o algún medio de comunicación, problemas de desviación, acá lo que incluimos son la delincuencia y el narcotráfico como ejemplos válidos como para entender este tipo de problemas. En estos casos el Estado debe intervenir, por eso es importante la planificación. Imaginemos, por ejemplo, un mundo donde todo es absolutamente perfecto. La planificación estratégica o la planificación en general no tendría sentido porque todo funciona impecablemente y no hay nada que cambiar. Como sabemos que hay deficiencias y hay problemas y hay requerimientos de cambios, podemos empezar a pensar en un futuro y este futuro de qué manera podemos resolver estos problemas del presente. En este marco aparece la necesidad de planificación. Por eso cuando hablamos de planificación estratégica, hablamos de tecnologías para pensar el futuro. Y en ese futuro está el Estado. Qué grande o chico será o cuántos empleados o ministerios tendrá son cuestiones que carecerán de sentido si no se identifican las metas y los caminos para lograrlo. Desde su vasta experiencia profesional y académica, Horacio, por ejemplo, nos señala: Estimados amigos, amigas, colegas, un gusto para mí estar presente a través de esta grabación en la disertación de Gustavo Blutman, del doctor Gustavo Blutman, en el ECOM 2021, haciendo un pequeño comentario sobre el futuro del Estado. Seguro que este tema tiene múltiples aristas y solamente me interesa detenerme en un punto. La idea de que estamos ante un nuevo momento en el proceso económico y social que se está desarrollando a nivel global y que este nuevo momento implicará grandes cambios en el Estado. Así como la crisis del 30 detonó un Estado benefactor y la de los 70, luego convalidada por la caída del muro de Berlín y el fin del mundo bipolar, estableció una modalidad de Estado que podría generarse alrededor del consenso de Washington. Así como muchos otros colegas pensamos que a partir de la crisis del 2008 y luego la pandemia estamos ingresando en un nuevo momento estatal. Con lo cual, nada, solamente promover un amplio debate, establecer cuáles son las pautas centrales que tiene que tener este Estado y los temas de agenda, la agenda ecológica, la agenda ambiental, la agenda de la desigualdad, la agenda tecnológica, de qué forma el Estado va a poder incorporar esos elementos, es de los temas que estamos charlando y estudiando para el futuro. Muchas gracias. Pasemos ahora al elemento aire. A partir de las últimas décadas del siglo XX hay un gran despliegue de las tecnologías de información y comunicación. Informática, audiovisual, telecomunicaciones, lo que comúnmente se denomina las TICs, que provocan una revolución tecnológica de alcance mundial y que vino a sumarse y a detonar una serie de cambios que en el ámbito de la economía, la política y la organización de la sociedad ya se estaban gestando. La globalización, la deslocalización y el nuevo concepto espacio-temporal, este aire que no sabemos qué es, aparecen como que los habitamos y nos plantean desafíos constantes y numerosos interrogantes. ¿Es el mismo sentido del espacio y el tiempo el que tenemos a partir de las nuevas tecnologías y que tuvieron los que vivieron en el siglo XX? ¿Cómo se organiza el esparcimiento, el trabajo? Son preguntas que en buena medida nos llevan a pensar
que el espacio de flujos y la atemporalidad que caracteriza el nuevo modelo de sociedad nos permiten reflexionar. El trabajo a distancia o trabajo remoto es el que permite realizar las tareas laborales en un lugar diferente de la oficina. Nuevamente, estamos en un aire que desconocíamos. También esto sucede en el aula y en otras instalaciones físicas que van desapareciendo. Mediante la utilización de las nuevas tecnologías y la comunicación surgen nuevas situaciones, nuevos elementos como el blockchain, el big data, el internet de las cosas, el cloud computing. Manifiestan de esta manera lo inasible y airiado de los sistemas. A esto se le suman nuevas formas de vínculos que incluyen lo que se denomina el gobierno electrónico y el gobierno abierto. Este es el esquema que ya nos mencionaba anteriormente Gonzalo Diegues y que Rita Grandinetti, experta en temas de innovación en la administración pública, nos va a marcar lo siguiente. El rol del Estado en el siglo XXI. Creo que el Estado está llamado a jugar un rol irreemplazable en sociedades democráticas que tienen que ver con construir aquellas metas, que tienen que ver con liderar los procesos transformativos necesarios para construir aquellas metas que como sociedad definimos. Y en este sentido, no puedo dejar de pensar en la necesidad de que el Estado lidere estos procesos de desarrollo, de inclusión, de sustentabilidad que necesitamos, que estamos demandando las sociedades, quizás hoy más que nunca en este contexto de tremendas transformaciones. Entonces, imagino un rol del Estado como transformador, un gran movilizador de transformaciones, a su vez muy inteligente. Necesitamos estados inteligentes cada vez más que combinen, que mixturen inteligencia artificial, inteligencia social e inteligencia organizacional para poder llevar adelante esas transformaciones que todos sabemos que no son fáciles, que no son sencillas en lo más mínimo. Y a su vez necesitamos o debemos construir para esto un Estado integrado. Solamente un Estado integrado e inteligente puede movilizar las profundas transformaciones que como sociedad necesitamos hacia un horizonte de desarrollo inclusivo y sustentable. Ahí creo que es irreemplazable, liderando con multiplicidad de actores, pero liderando fuertemente aquellos avances en las metas que nos proponemos. Bueno, el último elemento es el éter, la quinta esencia, el último elemento sorpresa, aunque a esta altura nadie puede sorprenderse de su importancia, la cultura organizacional. Tomamos en cuenta la noción de sistema sociotécnico para caracterizar de esta forma a las organizaciones públicas, entendiendo que dichas organizaciones pueden ser vistas desde la existencia de dos grandes subsistemas, el social y el técnico. La dinámica entre ambos subsistemas es compleja y tiene influencia recíproca, es decir, el sistema técnico influye sobre el social y viceversa. Se pueden inventariar múltiples factores que inciden sobre fracasos totales o parciales en procesos de transformación de lo público. Ponemos la atención en uno de ellos, la cultura organizacional. Un factor existente, pero a veces es invisible. De ahí esta idea de éter, de quinta esencia, que a nuestro juicio dificulta la implementación exitosa de cambios en los nuevos modelos de gestión pública. Si bien la cultura tiene algunas manifestaciones visibles, lo que llamamos artefactos, normas, procesos, rituales, símbolos, comportamientos, por debajo de esa superficie aparecen distintas preferencias que Shane y Hofstede hablaban de presunciones básicas. No se ven, forman parte de un inconsciente colectivo, un imaginario, que de manera silenciosa no manifiesta, guían los comportamientos en sentidos opuestos a la racionalidad de los procesos de transformación. Quien más puede hablar de cultura, liderazgo y planificación participativa es Isidoro Feldman, director del Centro de Investigaciones en Administración Pública, que nos va a decir lo siguiente. Hola Gustavo, ¿qué tal?
Respecto del estado del futuro, yo considero que el estado del futuro va a ser una combinación virtuosa de dos dimensiones. Por un lado, un estado que podríamos denominar, o una corriente académica denomina neo-weberiano, abierto a la sociedad, regulador de las relaciones sociales, garantizador del cumplimiento de la ley y prestador de servicios de alta calidad. Esa sería una dimensión. Y una segunda dimensión, al decir de una autora que se llama Mariana Mazzucato, un estado emprendedor, fundamentalmente orientador y partícipe activo en procesos de investigación, desarrollo e innovación, y al mismo tiempo generador de procesos virtuosos de asociación público-privada, en base a claras visiones compartidas de futuro, objetivos precisos y procesos muy aceitados y virtuosos también de planeamiento estratégico participativo, con participación de todos los actores sociales y el Estado como articulador, negociador y orientador de futuros. Bueno. Agradecemos a Isidoro Feldman y al resto de los participantes por esta charla, cerrando diciendo que el Estado y la administración pública deben responder a las demandas de la sociedad y ser eficaces a la hora de aplicar políticas públicas, creando valor público. Para ello se requiere gobernabilidad y gobernanza participativa e inclusiva con todos los elementos mencionados: agua, tierra, fuego, aire y éter, para lograr una visión compartida de futuro. Agradecemos a todas y a todos. Muchas gracias.